hermosa Factory F370. Un colibrí. Hola moteros mundiales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Red Biker W. En este segundo capítulo vamos a estar probando la Dominar 400. Vamos a probar su potencia en ruta a San José de Minas. I know I can trust you, 'cause I know. O sea, me daba miedo que las barras estén dobladas adelante, que el aro esté chueco. O sea, yo me subí a la moto y sentía que todo estaba chueco, Sí, pa. todo está hecho. Dije, creo que hasta el chasis se dobló. Dije que déme revisar. Además se sube, todo se da una vuelta. No, eso está bien, dice, el volante está bien, la suspensión está bien, las barras están todo bien, el aro está bien. That's why I love you. That's why I cherish. Te inclinas bastante y solo puedes entrar a 80. Pero esa misma curva, si tú entras abierto, puedes entrar a 130, 140, entrando abierto. Porque te vi que te metías, te abrías bastante. No, sí, adentro. Entonces ahí prácticamente estás entrando a la curva recta. Yo solo dije, madre, digo que le venga un carro, no me ayuda. Ah, no, es que también para hacer eso tienes que estar viendo si es que no bien. Es que por eso verás, es que tú te tienes que abrir antes de la curva, ¿no? Cosa que cuando ya llegues a la curva, ya, si es que viene otro carro, ya te encuentra el carro ya dentro de la curva, ¿no? Por eso la abierta, digamos, desde antes de la curva, ¿no? Se mata el otro carril, se mandaba. Sí, sí se sale el otro El carril. otro carril estaba, el otro carril de ahí sí. ¡Lum! Adentro. Yo decía, ojalá el Yosel no lo vea, ojalá no aprenda. Cuando me entregaron la moto después de un mes, me llevaron a hacer una rueda. Puta, esa es buena para aprender a coger las curvas, ¿no? Puta, ahí aprendes bastantísimo porque son... full y aceleraba como... Ricotas. Y recién un mes me entregaron. Yo que he hecho mucho en la moto, con una pelada también. Por rebasarle un man, no veo la curva y ya una curva, pero esas sí son curvas. Sí. Yo le- Y ya aplasto los frenos y llegué así a la cuneta. Antes no venía otro carro. Ah, ¿te pasaste al otro lado? Me pasé al otro lado, cojo la curva y del susto freno, alcanzo, me agarran los frenos y paro, antes de llegar a la cuneta en el otro carril. Y eso también es malo, por ejemplo, ha sido bueno porque la moto va donde vaya la vista, ¿no? Apaga tu huevada. Por ejemplo, yo cuando cojo la curva siempre... That's why I worry so much about you. Señor Clever, ¿qué más? Lo ve. Todo bien. Porque si tú ahora, Pero límpiate las lágrimas, güey. That's why I worry so much about you. That's why I worry so much about you. En este momento nos vamos a desayunar por aquí en Póllaro. I know I can trust you. Tenemos desayunitos completos, continentales, sequitos, caldo de pollo de campo, caldo de pato, ¿qué les sirve? Ahora me voy a ir en la Dominar, voy a probar la Dominar 400 a ver qué tanto corre. Me voy a ir con ellos desde aquí de Póllaro hasta San José de Minas. Bueno, Clever se va a ir en mi moto en la SF 154.
en la Suzuki, en mi Suzuki, en mi rojita. Vámonos. Ahora sí, Clever, sígueme. Oigan, se siente bastante bien. Tiene un hermoso torque esta moto. Solo que me da un poquito de temor acostarme en las curvas con las llantas que trae la Dominar. Y otra que, bueno, la moto no es mía. Me da un poco de temor resbalarme. No, pues con esta moto sí dejo a la SF-154 botada. Por aquí hay curvas y curvas y más curvas. Oigan, tiene bonito torque esta moto. Según me han dicho que alcanza los 160, 170 kilómetros por hora. Pero yo tengo un amigo que le sacó 180 kilómetros por hora a una Dominar 400 como esta. Aquí en Ecuador he visto que algunas personas tienen esta moto Dominar 400. Y si están viendo el video, pues créanme que les va a dar 180 kilómetros, pero ya con las últimas. 180 kilómetros por hora. Para los que no conocen esta moto, ¿qué les puedo decir de esta moto? El peso de esta moto es de 184 kilogramos aproximadamente. Me parece bastante bonita esta moto, bastante atractiva. Cuenta con un cilindro de 4 tiempos. El motor es de 373.3 centímetros cúbicos. También genera una potencia de 40 caballos de fuerza y 35 newtons metro el torque de esta moto. ¿Saben que también la capacidad del tanque es de 13 litros y el consumo de combustible es de 112 kilómetros por galón? ¿Qué les parece? Es una moto bastante atractiva. ¿Qué más les cuento de esta moto? Cuenta con 6 velocidades. Para mí esta moto es perfecta para utilizarla en el día a día, en la ciudad, para salir también de viajes. Porque como ven es una moto tipo Naked, Sport Touring. Es tipo Naked, no es como de pista. Las de pista, si tú te vas de viajes largos, como que te cansas, se cansan los hombros, las manos. A mí en la moto de pista, y eso que es semipistera, la SF, como que me duele los hombros ya cuando llevo 3 horas de recorrido. Miren, es una moto bastante bonita. Tiene un muy buen torque y velocidad. Hasta ahora solo le voy llevando en segunda, tercera, cuarta y no le he subido a quinta. No necesito subir a quinta. Por aquí estamos pasando por el barrio de San Venganza. No sé cómo se llama. Bueno, estamos yendo desde Puellaro, salimos desde Puellaro y vamos hasta San José de Minas. Yo no conozco, es la primera vez que voy, así que por aquí me parece bastante bonito. Vamos a ver unas cascadas más adelante, vamos a ver algunas piscinas o ríos. Espero encontrarme algún río y vamos a parar ahí, o algunas cascadas, algo. Wow, pero mi motito SF se quedó atrás. Clever viene en mi moto atrás. Wow, el torque de esta moto me encanta. Pero como les digo, por las llantas que traen no me siento capaz de plegarme a las curvas por aquí.
y otra porque no es mía. about you. That's why I falling so much about you, about you. That's why I falling so much about you, about you.